En esta lección vamos a estudiar los logaritmos. Se puede decir que es algo como un repaso de algo que habíamos visto. Vamos a estudiar la definición del logaritmo, el logaritmo de un número, las propiedades de los logaritmos, la propiedad de cambio de base y la definición de función logarítmica. También vamos a estudiar ecuaciones logarítmicas. Para empezar a hablar de la definición de logaritmos, tenemos un problema inicial que nos preguntan qué valor debe tomar el exponente x para que se cumplan las siguientes igualdades. En el literal A, 2 elevado a la x es igual a 8. Para resolver esto, sabemos que 8 es un número que se puede escribir como base 2. Así, este 8 lo podemos escribir como 2 elevado al cubo. De esta forma tendríamos 2 elevado a la x es igual a 2 al cubo. Significa que x debe ser igual a 3 para que esa igualdad se cumpla. Por lo tanto, x es igual a 3. Similar en el b, nos dice 3 elevado a la x debe ser igual a 1 sobre 27. 1 sobre 27, por propiedades de los exponentes, sabemos que se puede escribir como 27 a la menos 1. Ahora, este 27 también es una potencia de 3 que se puede escribir como 3 al cubo. Por propiedades de los exponentes sabemos que estos se pueden multiplicar, el 3 por el menos 1 y nos da como resultado menos 3. Así tendríamos que 3 elevado a la x debe ser igual a 3 a la menos 3, lo que significa que x es igual a menos 3. Por lo tanto, x es igual a menos 3. La definición formal para el logaritmo nos dice, sean a, b y x números reales, tales que b es mayor que 0, a es mayor que 0 y a es diferente de 1, se define el logaritmo base a de un número b de esta forma. Logaritmo base a de b es igual a x si y solo si a elevado a la x es igual a b. Fíjense en esto se llama definición de logaritmo. Esto es muy importante que lo dominen, que lo aprendan y es bastante fácil. Vemos que la base sigue siendo base, la base a sigue siendo base acá. Lo que está al otro lado del igual pasa a ser exponente y el argumento que se llama b pasa al otro lado del igual. Significa que el logaritmo es el exponente al que se debe elevar el número a, llamado base, para obtener el número b. Por ejemplo, en el problema inicial que veíamos, 2 elevado al cubo es igual a 8. Estamos buscando entonces el logaritmo base 2 de 8 es 3 y se lee como el logaritmo base de 2 de 8 es igual a 3. De igual forma el b, 3 elevado a la menos 3 es igual a 1 sobre 27. Significa que estamos buscando el logaritmo base 3 de 1 sobre 27 y eso es igual a menos 3. Aquí está cómo se llama cada parte del logaritmo. El número pequeñito que va en la parte de abajo se llama base. Al que le aplicamos el logaritmo se llama argumento y toda la expresión en sí recibe el nombre de logaritmo. Para encontrar el logaritmo de un número, tenemos el problema inicial nos pide calcula el valor de los siguientes logaritmos. Logaritmo base 2 de 16. Cuando nos plantean esto, logaritmo base 2 de 16, nos están preguntando ¿a qué exponente debo elevar este 2 para que sea igual a 16? Así tendríamos que sea x igual al logaritmo base 2 de 16, tendríamos que x es igual al logaritmo base 2 de 16, lo que significa que estamos buscando el exponente. La base es 2 elevado a la x debe ser igual a 16. 16 se puede escribir como 2 a la cuarta, por lo tanto x debe ser igual a 4. En el b nos pide que resolvamos logaritmo base 3 de un noveno. Similar al anterior, nos están preguntando a qué exponente debo elevar el 3 para que sea igual a un noveno. Un noveno lo podemos escribir como 1 sobre 3 al cuadrado, que también lo podemos escribir como 3 a la menos 2, lo que significa que x debe ser igual a menos 2. En el ejercicio 2 nos pide que demostremos que el logaritmo base a de a elevado a la c es igual a c, con a mayor que 0 y a diferente de 1. Se tiene que x es igual al logaritmo base a de a elevado a la c. Luego, si le aplicamos la definición del logaritmo, tendríamos a elevado a la x debe ser igual a a elevado a la c. Por lo tanto, x debe ser igual a c. Y ahí está demostrado esta propiedad de los logaritmos. En conclusión, calcular el valor de un logaritmo x igual al logaritmo a de b es encontrar el valor del exponente x que cumple con que a elevado a la x sea igual a b. De manera general, para encontrar el valor de un logaritmo se realizan los siguientes pasos. 1. Se escribe como potencia logaritmo base a de b igual a x si y solo si a elevado a la x es igual a b.
Luego se resuelve la ecuación a elevado a la x es igual a b. Si a es igual a b elevado a la c, entonces el logaritmo base a de b es igual a c, por lo que el logaritmo base a de a elevado a la c es igual a c con a mayor que 0 y a diferente de 1. Aquí tenemos algunas propiedades más. A elevado a la 1 es igual a sí y solo si el logaritmo base a de a es igual a 1. Y a elevado a la 0 es igual a 1, sí y solo si el logaritmo base a de 1 es igual a 0. Un ejemplo nos pide que encontremos el valor del logaritmo base 4 de 64. Lo que vamos a hacer es, sea x igual al logaritmo base 4 de 64, entonces x es igual al logaritmo base 4 de 64. Si y solo si 4 elevado a la x es igual a 64. 64 se puede escribir como 2 a la sexta y 4 se puede escribir como 2 a la 2x, lo que significa que 2x debe ser igual a 6. 2x es igual a 6. Si resolvemos, significa que x es igual a 3. La otra forma de resolverlo sería utilizando la propiedad del logaritmo base a de a elevado a la c igual a c. Logaritmo base 4 de 64 es igual al logaritmo base 4 de 4 elevado al cubo, lo que significa que esto es igual a 3, utilizando esta propiedad. Luego, para hablar de las propiedades en sí de los logaritmos, tenemos un problema inicial. En el número 1 nos pide que comparemos el resultado de la operación y el logaritmo para cada uno de los siguientes literales. Tenemos para el literal A el logaritmo base 2 de 4 más el logaritmo base 2 de 8 y el logaritmo base 2 de 32. Para resolverlo tenemos el logaritmo base 2 de 4 es igual al logaritmo base 2 de 8. El logaritmo base 2 de 8 es igual al logaritmo base 2 de 2 al cuadrado, convirtiendo este 4 en 2 al cuadrado, más el logaritmo base 2 de 2 al cubo, convirtiendo el 8 en 2 al cubo, que simplificado, utilizando la propiedad que acabamos de ver, esto sería solo el exponente 2 y esto sería solo el exponente 3, y 2 más 3 es igual a 5. Ahora, con la otra expresión, logaritmo base 2 de 32, este 32 lo podemos escribir como 2 a la quinta y utilizando la misma propiedad tendríamos que esto es igual a 5. Por lo tanto, el resultado es el mismo. Se observa que el logaritmo base 2 de 4 más el logaritmo base 2 de 8 es igual al logaritmo base 2 de 4 por 8, que es igual al logaritmo base 2 de 32. En el caso del b, es una resta, tenemos logaritmo base 2 de 8 menos el logaritmo base 2 de 4. De igual forma que en el a, convertimos este 8 en 2 al cubo y este 4 en 2 al cuadrado. Así, utilizando la misma propiedad, tendríamos que esto es 3 menos 2, que es igual a 1. Y en el otro, si tenemos logaritmo base 2 de 2, aquí hay un exponente 1. Si utilizamos la misma propiedad que en el anterior, esto va a ser igual a 1. Por lo tanto, el resultado es el mismo. Se observa que el logaritmo base 2 de 8 menos logaritmo base 2 de 4 es igual al logaritmo base 2 de 8 entre 4, que es igual al logaritmo base 2 de 2. De igual forma con el C, en donde tenemos 3 veces el logaritmo base 2 de 4, es igual a 3 veces el logaritmo base 2 de 2 al cuadrado. En esta parte del logaritmo, si aplicamos la propiedad, esto es igual a 2, por lo tanto es igual a 3 por 2, igual a 6. Y la otra expresión, logaritmo base 2 de 4 al cubo, lo podemos escribir como logaritmo base 2 de 2 al cuadrado elevado al cubo. 2 por 3 es 6, así que nos queda logaritmo base 2 de 2 elevado a la sexta. Aplicando la misma propiedad, esto es igual a 6. Por lo tanto, el resultado es el mismo. Se observa que 3 por el logaritmo base 2 de 4 es igual al logaritmo base 2 de 4 elevado al cubo, que es igual a 6. En el literal D, similar a los anteriores, tenemos logaritmo base 2 de 8 al cuadrado es igual al logaritmo base 2 de 2 elevado a la sexta. Esto, utilizando la misma propiedad, es igual a 6. Y la otra expresión, convirtiendo este 2 en 2 al cuadrado elevado al cubo, es igual a 2 a la sexta. Y si utilizamos la misma expresión, es igual a 6. Por lo tanto, el resultado es el mismo. Se observa que 8 al cuadrado es igual a 4 al cubo. En el ejercicio 2 nos pide que demostremos las siguientes propiedades. En el A tenemos logaritmo base A de m más logaritmo base A de n es igual a logaritmo base A de m por n. Utilizamos lo mismo que utilizamos en el primer ejercicio, en el literal A, solo que en este caso no hay números, sino que hay variables. Se tiene el producto de m por n es igual a elevado a la x por a elevado a la y igual a por x más y. Al escribir esto como logaritmo, tenemos logaritmo base a de m por n es igual a x más y. Por lo tanto, el logaritmo base a de m por n es igual al logaritmo base a de m más el logaritmo base a de n.
En el caso del b es similar al b del 1, solo que en lugar de números también hay variables. Tendríamos, se tiene el cociente m entre n igual a la x entre a la y, que es igual a la x menos y. Por definición de logaritmos, el logaritmo base a de m entre n es igual a x menos y. Por lo tanto, el logaritmo base a de m entre n es igual al logaritmo base a de m menos el logaritmo base a de n. Similar en el c, tenemos la potencia m elevado a la b, que es igual a elevado a la x elevado a la b igual a elevado a la b por x. Se reescribe como logaritmo y tendríamos que b por x es igual al logaritmo base a de m por b. Por lo tanto, el logaritmo base a de m es igual al logaritmo base a de m elevado a la b. Por último, en el d, en este caso, x es igual al logaritmo base a de m y x es igual al logaritmo base a de n. Entonces, m es igual a elevado a la x y n también es igual a elevado a la x, por lo tanto, m es igual a n. De todo lo anterior se llega a esta conclusión, que son las propiedades de los logaritmos. Sea a, m y n números positivos con a diferente de 1, los logaritmos cumplen las siguientes propiedades. Si tenemos dos logaritmos que son la misma base pero diferente argumento, esto es igual al logaritmo con la base en común y el producto de los argumentos. Si se están restando, misma base pero diferente argumento, esto es igual al logaritmo con la misma base y la división de los argumentos. En el caso del 3, si tenemos un número multiplicado por el logaritmo base a de m es igual a tener el logaritmo base a de m elevado a ese número por el que se estaba multiplicando. Y como cuarta propiedad, el logaritmo base a de m es igual al logaritmo base a de n, si y solo si m es igual a n. Aquí tenemos una observación, nos dice el logaritmo base de 2 de 4 elevado al cubo es igual a 2 al cubo, y esto es igual a 8, y el logaritmo base 2 de 4 elevado al cubo es igual a 3 por el logaritmo base 2 de 4, que esto es igual a 3 por 2 igual a 6. Se tiene que el logaritmo base 2 de 4 elevado al cubo es diferente del logaritmo base 2 de 4 elevado al cubo, por lo que en general el logaritmo base a de m elevado a la b es diferente al logaritmo base a de m elevado a la b. Otra propiedad importante en los logaritmos es la que se llama cambio de base. En la mayoría de calculadoras no podemos agregar una base en la parte del logaritmo, sino que solo nos aparece el log y el argumento que podemos agregar. Esos son logaritmos de base 10. Entonces, es necesario esto que vamos a ver. Nos pide cómo calcularías el valor de los logaritmos logaritmo base 2 de 5 utilizando el logaritmo base 10. Esto es lo que les decía, en la mayoría de calculadoras científicas solo se puede encontrar el logaritmo base 10 y el logaritmo natural con número e. Para resolver esto, sea x igual al logaritmo base 2 de 5, entonces tendríamos que 2 elevado a la x es igual a 5 por la definición de logaritmo. Luego, si aplicamos logaritmos a ambos lados, tendríamos que el logaritmo base 10 de 2 elevado a la x es igual al logaritmo base 10 de 5, aplicando las propiedades de las igualdades. Luego este x lo podemos bajar a multiplicar por la propiedad que acabamos de ver de los logaritmos y tendríamos que x es igual al logaritmo base 10 de 2 igual al logaritmo base 10 de 5. Luego esto está multiplicando y lo pasamos a dividir y así tendríamos que x es igual al logaritmo base 10 de 5 entre el logaritmo base 10 de 2. Si utiliza la calculadora para determinar este cociente, el logaritmo base 10 de 5 entre el logaritmo base 10 de 2 y esto es igual a lo que nos resulta en la calculadora 2.3219 y así sucesivamente. Por lo tanto, el logaritmo base 2 de 5 es igual a ese número que nos resulta en la calculadora. De lo anterior se obtiene esta definición. Sean a, b y c números positivos tales que a es diferente de 1 y c es diferente de 1, se denomina cambio de base a la igualdad. El logaritmo base a de b es igual al logaritmo base c de b entre el logaritmo c de a. Ejemplo, nos pide que demostremos la propiedad del cambio de base para c igual 10. Se tiene que x es igual al logaritmo base a de b si y solo si a elevado a la x es igual a b. Se aplica el logaritmo base 10 y tendríamos logaritmo base 10 de a elevado a la x es igual al logaritmo base 10 de b. Se aplica la propiedad del logaritmo de una potencia x logaritmo base 10 de a igual al logaritmo base 10 de b. Se despeja para x y tendríamos que x es igual al logaritmo base 10 de b entre el logaritmo base 10 de a. Logaritmo base 10 de a debe ser diferente de 0 porque no se puede dividir entre 0 ya que a es diferente de 1. Por lo tanto, se tiene que el logaritmo base a de b es igual al logaritmo base b entre logaritmo base 10 de b entre el logaritmo base 10 de a.
En el 2 nos pide que calculemos el valor del logaritmo base 4 de 8. Se utiliza como c igual a 2. Tendríamos logaritmo base 4 de 8 es igual a logaritmo base 2 de 8 entre logaritmo base 2 de 4. El logaritmo base 2 de 2 elevado al cubo es igual a 3 y logaritmo base 2 de 2 elevado al cuadrado es igual a 2. Por lo tanto, el logaritmo base 4 de 8 es igual a 2 elevado al cubo. Se puede utilizar cualquier base. Convenientemente se utiliza en las calculadoras la base 10 porque es la más fácil de calcular los logaritmos, pero puede ser cualquiera. En este caso utilizamos la 2 en la primera solución, aquí se utiliza la 3 y obtenemos el mismo resultado. Se puede utilizar cualquier base para utilizar la propiedad de cambio de base. Luego, para la definición de función logarítmica tenemos esta función, utilizamos estos valores para x y evaluamos para completar esa tabla. Al completar la tabla obtenemos esta curva para el literal a del 1 y en el literal b nos pide que determinemos si la función es creciente o decreciente. Vemos que al verla de izquierda a derecha va hacia arriba, por lo tanto es creciente. En el 2, la misma indicación, completamos la tabla utilizando la calculadora y obtenemos esta otra curva. Y para responder a la parte B que nos pregunta si es creciente o decreciente, si la vemos de izquierda a derecha vemos que va hacia abajo, por lo tanto es decreciente. Definición: la función logarítmica se define como f de x para un dominio desde 0 al más infinito, porque no podemos calcular valores de logarítmicos de negativos, y el rango son todos los números reales, donde a es un número positivo y a es diferente de 1. La monotonía de la función f de x, logaritmo base a de x, se describe a continuación. Si a es mayor que 1, la función es creciente, y si a está entre 0 y 1, la función es decreciente. Por último, vamos a resolver ecuaciones logarítmicas. Para resolver una ecuación logarítmica, utilizamos todas las propiedades que acabamos de ver. En el caso de este problema inicial, nos pide que resolvamos las siguientes ecuaciones y que comprobemos la solución de cada una de estas. Para el literal a nos dice el logaritmo base 2 de x es igual a 3. Se utiliza la definición del logaritmo y tendríamos que 2 elevado al cubo es igual a x. Por lo tanto, x es igual a 8. Como 8 es mayor que 0, entonces x igual a 8 es solución de la ecuación. En el b tenemos logaritmo base 3 de x menos 1 elevado al cuadrado. Igual que en el anterior, utilizamos la definición del logaritmo y tendríamos que 3 elevado al cuadrado es igual a x menos 1. Al resolver esto tendríamos que x menos 1 es igual a 9 y este 1 que estaba restando, lo pasamos a sumar y tenemos que x es igual a 10. Puesto que 10 menos 1 es igual a 9 mayor que 0, por lo tanto, x es igual a 10, es solución de la ecuación. En el caso del c, de igual forma, utilizamos la definición del logaritmo, tendríamos que 5 a la cuarta es igual a x al cuadrado, sacamos raíz cuadrada de ambos lados y tendríamos que x es igual a más o menos 5 al cuadrado, x es igual a más o menos 25. Se verifica que más o menos 25 al cuadrado es mayor que 0, por lo tanto, x igual a 25 y x igual a menos 25 son soluciones de la ecuación. En el caso del literal d, nos dicen el logaritmo base 6 de 3x por x más 1 debe ser igual a 2. Utilizamos primero la definición del logaritmo y tendríamos que 3x por x más 1 debe ser igual a 6 al cuadrado. Y luego resolvemos esta ecuación cuadrática para obtener que x es igual a menos 4 o x es igual a 3. Luego verificamos, si x es igual a menos 4, tendríamos que el resultado es 36, es mayor que 0, por lo tanto se cumple. Y si x es igual a 3, también es 36, por lo tanto x también es mayor que 0. Por lo tanto, x igual a 4 y x igual a 3 son soluciones de la ecuación. En conclusión, una ecuación logarítmica es una ecuación en la cual aparece la variable x en el argumento del logaritmo. Para resolver una ecuación de la forma logaritmo base a de m es igual a b, donde m es una expresión algebraica de variable x, se resuelve la ecuación a elevado a la b es igual a m, que se obtiene al aplicar la definición del logaritmo, la que veíamos inicialmente y les pedí que se aprendan. Luego se verifica si las soluciones encontradas satisfacen la condición de que el argumento sea mayor que 0 o positivo. Además, las ecuaciones exponenciales pueden resolverse aplicando logaritmos. Por ejemplo, tenemos 7 elevado a la x igual a 2. Aplicamos logaritmo a ambos lados y tendríamos logaritmo base 10 de 7 elevado a la x es igual a logaritmo base 10 de 2. Aplicamos la propiedad de los logaritmos al principio, bajamos la x a pasarla a multiplicar y tendríamos x por el logaritmo base 10 de 7 es igual al logaritmo base 10 de 2. Luego este logaritmo base 10 que está multiplicando lo pasamos a dividir y tendríamos que x es igual al logaritmo base 2 de
logaritmo base 10 de 2, perdón, entre logaritmo base 10 de 7. Aquí cometí un error a la hora de digitar. Por lo tanto, x es igual a 2.80735.